Muy bien, buenas y santas las tengan todos ustedes, las tardes. Gracias por estar aquí en la Comunidad Cristiana de Transformación. Le enviamos un saludo muy especial en este día. Tengo aquí una lista de personas, pero no las voy a enviar a todos, solamente a mi familia que nos encontramos en estos días con ellos, a mi tía, que cuando me escuche no se ría, que yo estoy hablando en serio. Entonces es la palabra de Dios la que estamos tratando de transmitir. Entonces lo que pasa es que mi tía se ríe. Entonces que Dios la ayude, que Dios la ayude. Muy bien. Es que no creen que yo soy un tipo serio. No, yo he cambiado. No, es que mi familia es un desorden. ¿Cómo es que dice el tío? Desencuadernados. Muy bien. ¿Sabes cómo escuchar la voz de Dios? Ese es el tema para hoy. ¿Sabes cómo escuchar la voz de Dios? Vamos a orar a Dios y vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Dios nos ayude. Bueno, voy a tratar de ser conciso. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios de los cielos, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos llena, nos inspira, nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos lleva, Dios mío, como dice en ella misma, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. Tú siempre nos llevas como la luz del día, el alba, va clareando, Señor, hasta que alumbra lo máximo, así dice tu palabra. Asimismo el lucero de la mañana, Cristo nuestro Redentor, nos va a iluminar, a alumbrar, a develar las verdades que están escritas en tu palabra. Yo bendigo a esta congregación, bendigo, Dios mío, a la comunidad cristiana de transformación, bendigo, Dios mío, a mis hermanos que son fieles, bendigo, Dios mío, a estas personas. Oramos por los que van a ser salvos, Señor. Oramos porque tú nos vas a colocar en el camino a los que van a ser salvos, porque nosotros queremos ir, como dice tu palabra, sembrando la preciosa semilla, como dice, creo que es en el Salmo 105, que aún con lágrimas o con lágrimas hemos sembrado, con regocijo traeremos las gavillas, Dios mío. Gracias, Santo Dios de Israel, porque tu mano poderosa está sobre esta congregación. Hasta el día de hoy, Señor, nos has sustentado. Comenzamos nuevamente en agosto, el tiempo de congregación, ya hoy estamos en enero, Dios mío, el tiempo va pasando así, pero tú nos estás sustentando con la diestra de tu justicia. Señor, intercedemos, clamamos por todas las personas, las almas, los que van a ser salvos. Dios mío, personas que escuchen este mensaje, por favor, que lo entiendan, Señor, como dice tu palabra, que ellos sean iluminados para que el Dios eterno les resplandezca en el corazón. Oramos, Dios mío, porque en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 4, verso 7, creo que es, dice que la gente, 7:4, perdón, dice que el príncipe de este siglo les tiene velados, cubiertos los ojos, para que no les resplandezca el evangelio. Nosotros en esta tarde, en este día, nos levantamos orando para que todo velo caiga, Dios mío, y resplandezca la luz del evangelio, porque el evangelio son las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de Jesucristo. Que nosotros en este tiempo empecemos, Dios mío, este nuevo año consagrados a ti. Por eso presentamos este tiempo delante de ti, Dios mío, para que tu mano poderosa esté sobre nosotros. Yo te ruego que a mí me uses para que pueda transmitir un mensaje sencillo, pero claro y contundente a mis hermanos. Que el alimento que hoy viene, Señor, sea para tu gloria y honra en Cristo nuestro Señor y Salvador. Que nuestra mente, Señor, sea direccionada por ti, por favor. Amén y amén. Vamos a leer entonces Biblia. Váyase conmigo para el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Sí, el tema va a ser Marcos 4, los primeros 20 versitos. Sí, del 1 al 20. Muy bien, mientras usted está buscando Marcos 4, del 1 al 20, ¿cómo les fue este fin de año? Bien, pues algunas nos propusieron matrimonio. Listo, ya lo tenemos. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20. Vamos a hacer una lectura larga, pues son 20 versos, pero vamos a tratar de extraer ahí los principios que yo quiero que Dios me dio para que los grabemos, los plasmemos hoy y ustedes los escuchen. Bueno, listo, ya lo tienen.
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Ojo con esto, oíd, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Esto me parece espectacular. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Palabra de Dios. Muy bien, quiero centrarme en esta parábola. Tiene unas riquezas impresionantes. Yo sé que las personas que nos están viendo, gente que ya nos están viendo de otras partes, ya han hecho algunos comentarios, no sabemos si buenos o malos. La verdad, no quiero parecer grosero, no me afectan. A mí me interesa es que ustedes, que son la iglesia, el redil que Dios nos ha dado, entiendan la voz de su pastor y la palabra que Dios, nuestro pastor, que es nuestro Yeshua, la da a través de su servidor, ¿cierto? Muy bien, cuando un pastor da una palabra pensando en la oveja, en ustedes, porque uno como pastor, ¿cuál es el objetivo, el sentido? Pues transmitirles a ustedes palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes sean alimentados y sean robustecidos en la fe, robustecidos en su creencia, robustecidos en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito general de Dios. El propósito que Dios tiene con toda la humanidad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito general de Dios es ese. El propósito específico de Dios es que tú y yo conozcamos de Él, sea develado Jesucristo en nuestra vida, para que a través de esa develación yo pueda tener una relación más cercana, más directa, más dinámica, más viva y más biológica con Dios. Que lo importante aquí es cómo escuchan las personas, ¿cómo se dice? Los mensajes. No, quienes están escuchando. Los oidores. Oidores. ¿Cómo están escuchando? Y no cómo estás tú haciendo la predicación, no el predicador. Amén. Se escucha es la palabra, más no al predicador. Y de hecho Marcos 4
del 1 al 20 va a hablar de eso. No es el predicador, es quien está escuchando. Amén. Muy bien, ¿listo? Bueno, muy bien. Principios, vamos a mirar algunos principios, no sé cuántos, algunos principios para poder oír la voz de Dios. ¿Qué debemos hacer para oír la voz de Dios? A mí me gusta mucho, les estaba diciendo pues que nosotros los pastores estamos permanentemente atendiendo consejerías, atendiendo a personas que quieren aprender más de la palabra de Dios. En la medida que tú aprendes más de la palabra de Dios, tu vida va creciendo. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Uno siente hambre de Dios, su léxico va cambiando. Esta semana tuve la experiencia bonita de hablar con un tío mío y decir, un tipo muy inteligente, muy intelectual, administrador de empresas, rico y de todo. Y tuve la oportunidad de decirle que a mí intelectualmente, que a mí socialmente, que a mí académicamente, Jesucristo hizo una obra en mí y me hizo crecer como persona. Si yo me pongo a mirar hacia atrás, hace 30 años yo era una cosa con ojos. Sí, era una... mi expectativa de vida no era de más de 20 años. A mí me hablaban del año 2000 y yo me toteaba de la risa y yo decía, por Dios, yo no voy a llegar al 95. Porque mi expectativa de vida era muy corta. Pero Jesucristo me empezó a abrir la visión, a abrir el panorama de vida. Entonces me di el lujo de glorificar a Dios delante de mi tío y decirle, es Él el que ha hecho la obra en mí y me ha permitido crecer. Así que cuando usted y yo crecemos espiritualmente, los cristianos tenemos una gran ventaja y es que tenemos cultura general porque la misma Biblia, la palabra de Dios, nos da el dique, el cauce para hablar de cultura general. Pero los cristianos tenemos un grave problema. ¿Y cuál es ese grave problema que tenemos? Bueno, no la mayoría de cristianos, pero sí algunos y sobre todo los que están empezando. La gran duda aquella de ¿cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Esa pregunta pues nos la hemos hecho todos, ¿cierto? Entonces es de esas preguntas que se le hace a un teólogo y le dan a uno 1000 vueltas para que de pronto uno quede como en las mismas. Un pastor, ¿qué hace? Dice en el libro de Eclesiastés que las palabras de Dios dadas por un pastor son como un clavo hincado que clava y afirma la madera. Entonces hoy quiero tratar de darles algunas pautas acerca de eso. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar la voz o escuchas la voz de Dios? Vamos a mirar algunos principios. En esta parábola me gusta mucho porque esta parábola tiene 4 terrenos. En esos 4 terrenos no voy a hacer una exégesis de la parábola para que sepan, solamente vamos a tocar algunas cosas porque me quiero centrar en algo. ¿En qué? En oír. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿O cómo haces para escuchar la voz de Dios? ¿Sabes escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces estamos orando por una respuesta y le ponemos 4 o 5 pruebas a Dios? Señor, si esto pasa, Señor, yo voy a salir y si me encuentro un bulto lleno de plata es porque es tu voluntad que me vaya para Estados Unidos. Una vez la historia del tipo que oraba al Señor, Señor, que me llueva la plata del cielo, Señor, y siempre pasaba por un puente, entonces la oración, Señor, yo quiero que me llegue la plata del cielo, y un día el Señor escuchó la oración y dijo, le voy a mandar un bulto de plata a este, y le mandó el bulto de plata al tipo, y el tipo iba pasando por el puente y dijo, como siempre paso por este puente, voy a pasar con los ojos cerrados. ¡Pan! Le llegó el bulto de plata y no lo vio. Ojo pues, escuchamos, ¿cómo vamos a hacer para escuchar la voz de Dios? Listo. En esta parábola hay cuatro terrenos. ¿Qué es una parábola? Primero que todo, según la Biblia, una parábola, el rey de las parábolas fue nuestro Señor y Salvador. Una parábola es una historia que trae elementos cotidianos para extraer un principio eterno. Básicamente eso es una parábola. Es una historia cotidiana que se usa para traer un principio o principios eternos. El Señor Jesucristo hace énfasis en la importancia de las parábolas. De hecho, en el verso
14 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Quiere decir que la parábola del sembrador es la esencial de las parábolas. ¿Cómo? Para entender las otras, para entender el otro viaje de parábolas. Bueno, resulta que esta parábola no solamente está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, sino que también está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, que es cuando Cristo empieza a hablar por parábolas, y en Lucas, capítulo 8. Pero en Mateo y en Lucas no dice la palabra oíd, sino simplemente dice, el sembrador salió a sembrar, empieza a hablar. Pero en Marcos está la palabra oíd, porque Dios está muy interesado en ¿qué? En que usted y yo oigamos. Él está muy interesado en que usted y yo oigamos. De hecho, abajo dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. En el verso 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios, ¿qué está interesado en usted? En que usted oiga. ¿Por qué? Porque cuando usted oye, dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? La voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces Dios está muy interesado en que usted oiga. Él está muy interesado en que usted escuche. ¿Listo? Muy bien, hay 4 terrenos para poder empezar a hablar de el oír. Hay 4 terrenos. El primer terreno del que habla en esta parábola es el que está junto al camino, ¿cierto? El que está junto al camino. El segundo es pedregales, el tercero es espinos y el cuarto es la buena tierra. Ojo con esto, que eso al final van a ver el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, en la mitad del mensaje más o menos. Un pastor tiene que estar atento para enseñarle o darle a la gente bases para que podamos tener cercanía a Dios. Nosotros como pastores, como levitas, sacerdotes, tenemos que traer la presencia de Dios hacia usted, y a usted lo tenemos que llevar a la presencia de Dios. Mostrar a Cristo y que Cristo sea glorificado, para que usted pueda mirar ¿a quién? A Cristo. Cuando usted mira a Cristo, entonces todas sus necesidades van a ser suplidas. ¿Listo? Muy bien. Primer principio para poder escuchar la voz de Dios. Voy a ser muy práctico hoy. Primer principio para poder escuchar la voz de Dios. Se me acercó la semana pasada una señora. A la semana antepasada, yo quiero, pastor, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero sentir la voz suavecita del Señor cuando me habla. Y entonces se me vino este pasaje a la mente y desde ahí vengo cavilando en esto. Primer principio para escuchar la voz de Dios, o para oír la voz de Dios, o para identificar la voz de Dios. Verso 1 del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, Primer principio, ¿cuántas enseñanzas conocemos de Jesús? ¿Sí? ¿Cuántas enseñanzas conocemos acerca de Jesús? No los estoy corchando, ante al contrario. Si conocen muchas enseñanzas de Jesús, entonces, ojo, porque ese es el paso número 1 para escuchar la voz de Dios. En la medida que usted va creciendo y va avanzando espiritualmente, usted tiene que conocer el fundamento del autor y consumador de la fe en la cual usted está profesando. En la Biblia dice que uno de los terrenos que está ahí es el terreno de la buena tierra. Y ese terreno de la buena tierra, en este pasaje, es el que da fruto progresivo. Es el que dice da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Entonces, para escuchar la voz de Dios, el primer aspecto es en escuchar la enseñanza de Jesús, o aprenderme las enseñanzas de Jesús. Entonces, si usted se sabe muchas enseñanzas de Jesús, entonces hay que empezar, en el segundo punto lo vas a mirar, hay que empezar a practicar esas enseñanzas. Porque yo conozco gente que viene a la iglesia cada 8 días, yo conozco gente que profesa ser cristiano, pero en el ejercicio es difícil. Y el Señor Jesucristo, ojo con esto que va a decir que parece herético, pero no lo es.
el Señor Jesucristo nunca hizo nada de lo que predicó. Nunca. Cristo nunca hizo nada de lo que predicó. Él vivía lo que estaba predicando. O sea, sus enseñanzas eran una forma o un estilo de vida. Entonces, cuando usted empieza a escuchar las enseñanzas de Jesús y empieza a practicar las enseñanzas del Maestro, su vida tiene que cambiar, porque resulta que Jesucristo está vivo. Este año en transformación tenemos que empezar a creerlo. Jesucristo está vivo y Él quiere, cada una de sus necesidades la quiere suplir. Y si usted mira la Biblia está llena de enseñanzas de Jesús, que donde Él enseñaba, al mismo tiempo proveía. Cuando Dios te llama, Él te provee la solución para tu problema. En este momento, en este pasaje de Marcos, me gusta muchísimo este capítulo 4, porque más adelante, del versículo 35 en adelante, a entrar al capítulo 5, hay un proceso de una tormenta, y hay un proceso para alcanzar a un hombre, que era el endemoniado gadareno, a un hombre, para que ese hombre se convirtiera en un evangelista. Me estoy adelantando mucho, pero me encanta esto porque el Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios es como, y empieza a hacer la similitud entre lo que es el reino de Dios y un qué, un sembrador. Entonces ojo con esto. Primer terreno entonces es el que da, el cuarto terreno, perdón, el que da buena tierra, ¿sí o no? Una buena tierra va a oír la voz de Dios porque está aprendiéndose las enseñanzas del autor de la fe. Entonces, en el momento que venga la turbación, en el momento que venga la tribulación, en el momento que venga el desespero, como marca en la interpretación que él da más adelante, él mismo lo enseñó, el Señor Jesús, cuando venga todas estas situaciones adversas, según la enseñanza de Jesús, usted va a extraer de ahí lo que él hizo. ¿Quién tiene que ser nuestro modelo a seguir? Cristo. Cristo, dice la Biblia, que fue tentado en todo, en el libro de Hebreos dice, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Él nos enseñó a nosotros todas las cosas. Cristo fue tentado en los aspectos en los que fue tentado Adán. Póngale pues cuidado, vanagloria de la vida, vanagloria de los ojos y los deseos de la carne. Vanagloria de la vida, los deseos, ¿cómo es que dice? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, se me olvidó la otra que está en Primera de Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cristo, según el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, fue tentado en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿En qué fue tentado Adán y Eva en el huerto del Edén? En los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Él fue tentado en todo, lo que pasa es que la forma es diferente. Pero Cristo, que fue tentado en la sexualidad, créalo que sí, porque si la Biblia dice que fue tentado en todo, fue tentado en todo conforme a nuestras semejanzas. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Él cómo salió de esa situación. En la tentación de Jesús, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, habla de eso. En la tentación de Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, habla de cómo salió él de la tentación. ¿Cómo salió él de la tentación? Satanás venía y le decía al Señor, escrito está, no solo de pan, escrito está, habla y estas piedras se convertirán en pan. Y el Señor le dice, no, Satanás, espérese un momentico. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí que nos enseñó el Señor Jesús, a recitar ¿qué? Palabra. Entonces, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas enseñanzas conoces de Jesús? Entonces, al decir cuántas enseñanzas conoces, entonces tenemos que empezar a decir ¿qué tanta Biblia? ¿Cómo? Pero dice exactamente. Genial. En estos días alguien me dijo, la palabra de Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Yo le dije, ¿en dónde? ¿En dónde? No, por eso le digo, alguien me dijo, ¿en dónde? ¿En dónde? Yo quiero que me diga en dónde. Y entonces la persona dijo, yo no sé. Le dije, ¿usted es cristiana? Me dijo, no. Le dije, entonces no diga lo que no sabe. No conoce enseñanzas de Jesús. Entonces otra persona por allá dijo,
Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y le dije, ¿en dónde? ¿En dónde dice eso? No dice, ¿cierto que no, Lorita? ¿O sí? ¿Segura? ¿Cómo que se llama, Norita? ¿De la Cruz del Perpetuo Socorro y Huéspedes? ¿Llama a un amigo? Esa es una frase de Mahatma Gandhi. Gandhi fue el que dijo, cogió la Biblia y la parafraseó, hizo una paráfrasis de lo que era el concepto de Dios para él. Sin saber de dónde, entonces dicen, Dios dice, no, la Biblia no dice eso. ¿Sí me va a entender? Entonces, primer aspecto para conocer, para escuchar la voz de Dios, comer palabra y aprenderme las enseñanzas de Jesús. Segundo principio para poder escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios o sensibilizarme a escuchar la voz de Dios. Dice, otra vez comenzó Jesús, verso 1, a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, El segundo principio. Se reunió alrededor de Jesús mucha gente. Entonces, número 1, enseñanzas de Jesús. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, ¿alrededor de quién tiene que girar el servicio? Alrededor de Cristo. Cristo tiene que ser el que se exalta, Cristo es el que se glorifica, Cristo es el que nos habla. Cuando usted y yo cantamos, ¿a quién estamos exaltando? Cuando usted y yo cantamos, ¿a quién estamos adorando? Entonces nuestras emociones vale que se muevan, que podamos gritar, que podamos expresarnos, porque lo estamos haciendo hacia Dios. Nosotros creemos en el movimiento de Dios en nuestros corazones, por eso podemos gritar, podemos cantar, podemos danzar, porque podemos manifestar que Jesucristo está vivo. ¿Alrededor de quién tiene que girar el servicio? Lo que normalmente llaman culto. ¿Alrededor de quién? De Jesús. ¿Sí o no? Ojo con esto que le voy a decir. Segundo principio, para poder usted escuchar la voz de Dios, se tiene que congregar. Pues yo no lo estoy diciendo a ustedes, pero no lo estoy diciendo por ustedes, los que nos estén viendo. Pero la congregación, porque son argumentos que usted va a tener para ayudarle a otras personas. Ay, hermano, es que yo no voy porque yo no siento que Dios me hable. Pues si se congrega una vez cada 72.000 años, viene esporádicamente, ¿cierto? Solamente venimos cuando estamos llevados, que también vale, ese es el principio, pero no nos congregamos periódicamente. Entonces, si no es lo correcto. Si no nos congregamos periódicamente, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Si usted mira la Biblia, por tiempo no le puedo decir, pero si usted mira la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios ¿a dónde hablaba? A la asamblea. En el tabernáculo, en el templo, en los lugares de reunión. Ojo con esto, el Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio, ¿dónde estaba? En una sinagoga. Era una representación del templo, donde ellos se reunían a debatir y a hablar de la palabra de Dios, y Dios hablaba en ese lugar. Cristo se manifestó en ese lugar. Cristo llegó a ese lugar. Acá en el Evangelio de San Marcos, me gusta mucho porque Cristo hablaba en las sinagogas. Él empezó su ministerio público en una sinagoga leyendo la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 61. ¿Están conmigo? Listo, muy bien. Otro principio, entonces el otro principio. Entonces, primero, ¿cuántas enseñanzas de Jesús conocemos y practicamos? Congregarnos. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sí o para qué? ¿Están conmigo? Hebreos 10, 24 y 25. Listo. ¿Cómo? Bueno, está muy bien, gracias mi amor. Vale. Congregarnos. Según este texto, las enseñanzas de Jesús trascendían. Pero la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice, es como el rocío de Hermón, es como el buen óleo,
que baja sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Porque allí, donde están los hermanos juntos y en armonía, donde ahí está el rocío de Hermón, donde está la unción de Dios, dice la Biblia, allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. En la congregación hay un misterio, hay algo, la congregación tiene algo. ¿Usted no ha notado que a los que nos gusta venir a la congregación, hay algo? Usted sale de aquí vitalizado, usted sale de aquí renovado, usted sale de aquí transformado, porque la Biblia dice que aquí a este lugar es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Aquí es donde Dios habla. Cuando Dios habla, ¿qué va a pasar en su corazón? Por Dios, va a haber una trascendencia. Si no está ocurriendo un cambio en su vida, es porque algo está pasando. Entonces vamos a corregir eso. Vamos a ver qué es lo que está haciendo en su vida. Bueno, tercer principio para poder escuchar la voz de Dios. Me encanta este verso, verso 3. En el verso dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, enseñanza y doctrina, es lo que el Señor viene a darnos. Y les decía en su doctrina, verso 3, oíd. Dios está muy interesado en que usted y yo oigamos. Él está muy interesado en que usted y yo oigamos. Me di a la tarea de buscar esa palabra de cierto os digo. Es una verdad trascendental. Certificar, es como un sello, es como un sello. Usted no dice que cuando usted paga una factura, usted espera que le coloquen el sellito de cancelado, y si no le lo pone, es tan amable y me pone el... Entonces cuando usted le pone el sellito de cancelado y le entregan el producto, ahí mismo el de la tienda le coloca el sellito de recibido. O sea, ese es un desierto, cancelado, recibido, ¿sí o no? En el Evangelio según San Juan está más de 25 veces, bueno, 25 veces conté yo, la palabra desierto, os digo. Decir y oír está ¿cómo? Está asociado. Ajá. Su eternidad, su santísimo. Él es santo y más santo y son interpretaciones, pero es un santísimo. O sea, el santo es una especie de infinitivo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, 25 veces está el desierto. O sea, el desierto, no desierto de tierra árida, sino de la certificación. Desierto, os digo, una certificación. Es como el sello de cancelado y entregado. Es algo que está certificando el Señor. En el verso 23 del Evangelio según San Mateo, Marcos capítulo 4, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo repite. En el verso 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí me estoy dando a entender, amado? Tengo que corregir esa muletilla, perdónenme lo de que sí me estoy dando a entender. Quiero seguir avanzando. El Señor está muy interesado en que usted y yo, ¿qué? Oigamos. Porque cuando oímos, ¿qué viene al oír la palabra de Dios a nuestra vida? Fe. La fe viene por el oír. Hay quienes quieren y anhelan entrar, pero hay quienes están fuera porque no quieren entrar. Ajá. Dijiste algo muy clave. El Señor no quiere sacar a nadie, sino que Él quiere alertar para que el que quiera entrar, entre. ¿Listo? Muy bien. Oíd. Les dije que en los otros dos evangelios, en los otros dos sinópticos, no está el oíd, sino que dice, salió el sembrador
a sembrar, de una, empezó a trabajar. Entonces el tercer principio que quiero enseñarles a ustedes para escuchar la voz de Dios es el oír. Ay, pues tan charro, pastor, pues yo quiero oír la voz de Dios. Claro, uno quiere oír la voz de Dios. Pero usted y yo ponemos a funcionar los sentidos. Ponemos a funcionar los sentidos. Oír la voz de Dios requiere que pongamos a funcionar nuestros sentidos. Dios llama la atención, Cristo llama la atención. Es como hacer así. Oye, escúcheme. Tío, ¿me oye o no me oye? Él quiere llamar la atención. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando ustedes están concentrados en algo y hay un ruido llamativo, ustedes sienten que las orejas se les mueve? Yo creí que era a mí solo. Dios, no. Pues no, le digo, usted siente, a mí me ha pasado, yo estoy concentrado en algo y cuando hay un ruido o algo que me llama la atención, yo no soy de los que me asusto, pero yo siento que los oídos se me mueven y ahí mismo me llama la atención. ¿Es cierto que sí? Hay que poner, para poder escuchar la voz de Dios, hay que poner a funcionar los sentidos. Hay que poner a funcionar los sentidos. Dios habla de muchas formas. Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla de muchas formas. La forma más certera en cómo Dios habla, según la Biblia, es a través de la Biblia. En el Pedro, en una de sus epístolas, creo que es la primera epístola, capítulo 1, versos del 19 en adelante, dice que nosotros hacemos bien en atender la palabra profética más certera que tenemos, que es la Biblia. Ella es la que nos alumbra como una antorcha el camino por donde vamos, dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Hay que agudizar los sentidos, ponerlos a funcionar. Ay, ¿cómo así que pongo a funcionar los sentidos? ¿Cómo pongo, pastor, cómo pongo a funcionar los sentidos? Pues es muy fácil. Usted va a la iglesia y usted cómo se relaciona con los demás hermanos. ¿Se relaciona así muy formalmente? Hola hermana, Dios te bendiga. Ahora como es así, hola hermana, Dios te bendiga. O usted siente al hermano. Los sentidos, aguzar los sentidos no es solamente mirar, no es solamente oír, no es solamente estar, es vivir, es acordarme. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos la fecha de cumpleaños de otro hermano? Ninguno. Tú, pues sabes el mío, yo me sé el tuyo, hermosa, el del tío, ¿cierto? Eso es el de Natacha, el de Néstor ya está que cercano. Yo también estoy que cumplo años en estos días. Bueno, agudizar los sentidos es memorizar, es estar cercano ¿a quién? Al que está al lado. ¿Sí o no? Agudizar los sentidos. ¿Cuándo cumple años el Señor Jesús? Cuando Cristo está en mí, ¿cuándo cumple años Él? ¿Cuándo debo celebrarlo a Él? Todos los días, ¿sí o no? Entonces, agudizar mi relación con Él. ¿Cómo agudizo yo la relación con Él? Dice aquí, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Agudizar los sentidos no es solamente aquí el oír, sino el imaginar. El Señor Jesucristo los puso ¿a qué? A soñar. Claro. Y Él no los puso a soñar, Él no los puso a soñar con algo fantasioso. El Señor los puso a recordar algo en lo que ellos estaban familiarizados. La gente en esa época sabían el oficio del sembrar. Ojo con esto, la semilla que el sembrador tiró, el que confiesa la palabra, el que anuncia la palabra, ¿es un qué? Un sembrador. Sus sentidos, ¿cómo tienen que estar? Aguzados, avivados, sentidos, ¿sí o no? El sembrador, para poder sembrar, tiene que palpar la tierra, tiene que sentir la tierra que esté blandita para tirar la semilla y luego taparla para que la semilla muera y tenga que hacer el proceso que tiene que hacer para germinar, ¿sí o no? La semilla que el sembrador tiró era buena,
toda la semilla era buena, toda la palabra de Dios era buena. Donde cayó, el terreno donde cayó era lo malo, el terreno donde cayó era lo negativo, eso era lo malo, pero la semilla era buena. El sembrador estaba haciendo su trabajo, sus sentidos ¿cómo estaban? Aguzados, ¿sí o no? Entonces, tercer principio, para escuchar la voz de Dios, ¿qué tengo que hacer? Poner a funcionar mis sentidos, mis sentimientos. El ser humano es completo. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. El ser humano, ¿cómo está compuesto? Por espíritu, por alma y por cuerpo. O sea, todos los sentidos hay que ponerlos en función para poder escuchar la voz de Dios. Algo que les quiero decir, santos de Dios, y a los que nos están escuchando: Dios no va a venir a hablarle mágicamente. He aquí, hijo mío, vengo a decirte que haz el 47-25 con pata derecho y combinado parte. El chance. Él no va a venir como por arte de magia. Eso es una mentira garrafal que nos han vendido desde chiquititos. Hay gente que viene acá a la iglesia: pastor, pastora, óreme para que se me vaya el demonio. Pastor, pastora, óreme para yo poder perdonar. Hay cosas que usted tiene que tomar determinaciones. Hay que aguzar los sentidos, el sentido de la emoción, del perdón. Hay que aguzarlo para que usted pueda oír la voz de Dios. Yo quiero que Dios me hable. Ojo pues con esto. ¿Y a qué voz está escuchando? Yo quiero que Dios me hable, y por dentro la voz interna que le dice: que va, vea lo que le hizo, mire que desde pequeñito esa hermana suya como ha sido de fastidiosa, María, es su mamá, todas las que usted empieza a decir: ay, sí, cierto que sí, ay, yo no debería ni siquiera ir a la casa. Esa voz sí la escucha. Entonces, ¿sus sentidos cómo están? Están aguzados, pero para el lado contrario. ¿Me estoy dando a entender? Listo, muy bien. Cuarto principio. Cuarto principio, para poder escuchar la voz de Dios. En este me quiero avanzar. Verso 10. Para hablar por acá. Yo diría en el anterior: oblígate a pensar por ti mismo y ponte frente a lo que estás escuchando. Examínate a ti mismo. Cuando dices, o sea, escuchar la palabra de Dios no debe ser simplemente escucharla, es obligarme a pensar, porque lo que el Señor quería era que las personas a través de las parábolas pensaran, o sea, no se duerman, no haga que otra persona le explique a usted, no. Esa persona le lee, le explica, pero usted oblíguese a pensar en lo que está escuchando. Así es, me gusta. Verso 10, cuarto aspecto para aprender a escuchar la voz de Dios. Verso 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Me encanta. ¿Quiénes le preguntaron a él? ¿Los discípulos? Los que estaban cerca. Los que estaban cerca. ¿Usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Quiere aprender a escuchar la voz de Dios? El cuarto principio es uno de los que más me gusta. Y es: pregúntele a Dios. Cuestiónelo. Hay gente que dice: a Dios no se le pregunta por qué. Pues claro, hay que preguntarle a quién más. ¿Quién tiene todas las respuestas para todo? Señor, ¿por qué hay hambre en Somalia? Pues el Señor le da la respuesta. Señor, ¿por qué se murió mi mamá? Pues el Señor le da la respuesta en la Biblia. Señor, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Usted quiere saber qué es primero? La Biblia dice que fue primero. Lea la Biblia, léalo en Deuteronomio, léalo en Génesis. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Está en Génesis y está en Deuteronomio. Ahorita que le paso los dos datos. Ya sabe, la Biblia tiene todas las respuestas, ¿sí o no? Entonces aquí dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron. Usted a Dios le puede preguntar. Hay un ejemplo, váyase conmigo para Job. Vamos para Job, el libro de Job.
Jo es el que Jo, capítulo 42. A Jo, el que le gusta escuchar Ra y Jijo. Job, capítulo 42. Me gusta mucho. Sí, señor. En el verso 4. Póngale pues cuidado para no demorarnos mucho. Job 42, verso 4. Dice: ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Job le está preguntando a Dios. Verso 1 del capítulo 42 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dice Job: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. ¿Y qué dice en la final del verso? Y tú me enseñarás. Capítulo 38 de Job, verso 3. Dice: te preguntaré y tú me responderás, ¿sí o no? En el capítulo 38 está las respuestas a la enseñanza o a las preguntas que Job le hizo a Dios. Verso 1 del capítulo 38 de Job dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ojo con esto que le voy a decir. Si usted le pregunta a Dios, ¿qué hace Dios? Él le responde: santo de Dios, Dios está vivo, Él está cercano a usted y a mí, y como Él está cercano a usted y a mí, ¿qué tiene que hacer usted y Dios qué hace? Pues si usted le pregunta y Él le va a responder. El problema es que usted quiere escuchar lo que usted quiere oír. El problema es que usted quiere una respuesta que a usted le satisfaga, no la respuesta que Dios tiene para usted. La mayoría de veces nosotros tenemos ese gran problema: es que Dios no me habla, yo no escucho la voz de Dios, Dios diciéndole no se vaya por ahí. Usted testarudamente se va por el lado que Dios no le está diciendo. Dios habla. Verso 1 del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ojo pues con esto, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dice el Señor a Job en el verso 3. Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Quién dijo en el capítulo 42, verso 4? Job dijo, yo le preguntaré a Dios y Él me responderá, ¿sí o no? Y aquí Dios le está preguntando a Job lo mismo. A ver, yo le voy a preguntar y usted me va a responder, a ver si es que es muy sabio. Y entonces dice el Señor en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver pues. Me encanta. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Cómo es el argumento de Dios ahí? Confrontativo, con pregunta. ¿Sí o para qué? ¿Es malo preguntar? Si tú miras, la mayoría de este capítulo le está preguntando Dios con cuestionamiento. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta de Dios es confrontativa. La respuesta de Dios es confrontativa. La respuesta de Dios lo pone a usted hasta que usted tome la decisión. Por eso en la buena tierra, el que recibe la palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque es progresivo. Entonces, ojo con esto. El Señor, ¿qué va a hacer con usted y conmigo? Nos va a responder. Váyase otra vez para el Evangelio según San Marcos, que ya con esto termino. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. ¿Ellos qué hicieron? Le preguntaron al Señor, ¿sí o no? Le preguntaron. Acabamos de ver que Dios responde. Sí, ¿sí o no? Entonces viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo y les dice a ellos aquí, verso 10, y les dijo, a mí me encanta esto. ¿Qué hizo el Señor? Le respondió, dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera
por parábolas todas las cosas. Cuando usted le... ¿Cómo? Ah, sí, el 11, sí. Me equivoqué, perdóneme por eso. El 11. Él les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? Ojo con esto. ¿A quiénes les es dado conocer el... No. A los que preguntan, mami. La llave es preguntar. A los que preguntan. ¿A quién les dijo él? Claro. Ellos estuvieron atentos a la enseñanza. ¿Sí o no? Estuvieron congregados en la intimidad con él. Escucharon, o sea, aguzaron sus sentidos. Como ellos aguzaron sus sentidos, entonces enseguida le dijeron al Señor, ay, venga, ¿cómo es esto? Quería, Señor. Y entonces él les dijo, a ustedes, a los que preguntaron, a ustedes, a los que están aquí en la enseñanza, a ustedes, a los que están congregando, a ustedes yo les voy a enseñar el misterio. Y póngale pues cuidado, tan lindo mi Señor, que les enseñó el misterio. ¿Cómo así? Él les enseñó ese misterio aquí. Y entonces le responde en el verso 12, en el verso 12, en el verso 13. Verso 13 dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Empezó a qué hacer el Señor ahí con ellos? Empezó a enseñarles lo que les había dicho la parábola. Es así de sencillo. Una vez, evangelizando a una familia hace 20 y tantos años, yo estaba evangelizando a una familia y fue el evangelismo más fácil que Dios me pudo haber regalado en mi vida. A mí me marcó ese evangelismo. Estaba yo evangelizando a una familia que yo amaba mucho, que amo mucho, y les llevé la palabra. Y la mamá de la familia me dijo, ella me decía Rolo a mí, me dijo, Rolo, yo necesito que me interpretes esto, yo no entiendo esta parte de la Biblia. Y me sacó el Evangelio según San Mateo capítulo 13, donde está la parábola del sembrador. Y entonces, ese día para mí fue muy fácil porque yo ¿qué hice? Simplemente le leí la interpretación de la parábola, que ¿quién la dio? Cristo mismo la dio, ¿sí o no? Ojo pues con esto, ese día yo le dije a ella patrona, porque yo le decía a ella patrona, mira, la interpretación es muy sencilla. Hay 4 terrenos. El sembrador es el que siembra la semilla. El terreno es el que está en pedregales. Y empecé a leer lo que dice ahí, leámoslo juntos. El sembrador es el que siembra la palabra. Y esos son los de junto al camino. ¿Quiénes? Los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. En el Evangelio según San Mateo dice que las aves vinieron y se la comieron, la semilla que está junto al camino. Satanás viene y les quita esa semilla. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Acá en la iglesia sí que ha habido gente que la palabra ha sido sembrada en pedregales, ¿sí o no? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El que recibe la palabra, el de buena tierra, fructifica. Entonces aquí surge una pregunta, ¿por qué el Señor dice a esta gente no les es dada? Verso 11, perdón. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, o los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hay muchas interpretaciones acerca de este pasaje, porque es un misterio, pero resulta que un misterio no es una cosa que no tenga develación.
o una cosa indescriptible o indescifrable. No, un misterio es como un jeroglífico. Dios nos habla a nosotros en jeroglíficos. ¿Es para qué? Para que una verdad se enseñe de una manera curiosa. Para poder avanzar en el conocimiento de Dios, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios, a la fuente. Entonces, este texto está en Isaías capítulo 6, verso 9, donde en esa profecía de Isaías, Dios le está diciendo que va a venir al pueblo de Israel y les va a hablar por parábolas, para evitarles la condenación a ellos. De Isaías capítulo 6, lo voy a leer, Isaías capítulo 6. Santos, pero bien. Isaías 6, 9 y 10. Dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios a través de este, dime. Sí. Entonces, Dios a través de este pasaje le está diciendo a los que estaban alrededor, se está cumpliendo una profecía. Y esa profecía es misericordia de Dios aún para ellos mismos. Porque Dios está queriendo evitarles a ellos condenación. Ajá. Ajá. Muy bien. El pueblo de Dios necesitaba tomar la decisión de creer en Dios y de creerle a Dios. En el contexto de Isaías, Israel no estaba confiando en Dios, sino en Siria. Y dice más adelante en Isaías, creo que es en el capítulo 6, verso 35, creo que es que dice ahí, que maldito aquel que confía en reyes y en caballos y no confía en Dios. O sea, el que no confía en Dios está bajo una maldición. ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios? Entonces, ¿Dios qué quiere decirnos? Si usted quiere oír la voz de Dios, entonces empiece a buscar las enseñanzas de Dios. Y la enseñanza de Dios me dice a mí, nos enseña a nosotros, que es mejor, Salmo 118, 8, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que confiar en la fuerza del hombre. Amén. Entonces, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces vamos a empezar a buscar la palabra de Dios. Una vez, para terminar, estaba yo en una reunión de pastores y un pastor me pasó una fotico. Y en la fotico había un muñequito diciéndole a Dios, Señor, háblame. Un meme. Señor, háblame. Y en el otro meme, de la nubecita donde estaba supuestamente el Señor, sale la mano de Dios con una Biblia y le dice, tome, escuche. Genial, ¿sí o no? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Para creer hay que entender. Y para creer debo oír. Para creer debo entender. Pero para poder creer debo oír. Esa es una de las frases de transformación. Usted quiere creerle a Dios, entienda. Y para poder entender, tiene que oír la palabra de Dios. Dios, creo que a través de esta palabra también hoy nos dice, Él nos da muchas muestras de su existencia y de confiar en su palabra, todos los días, diariamente. Que no nos pase como al pueblo de Israel, porque el Señor Jesucristo lo dijo allí en Marcos 4, y lo dice Isaías en el capítulo 6 del 9 al 10. El Señor les dio muchas pruebas de su existencia, de su gran amor, les prometió bendición y ellos decidieron, a pesar de eso, sellar su corazón. Por eso dice, aunque oigan, no oirán, aunque vean, no verán, no porque Dios no quisiera que ellos se perdieran, sino que ya les había dado
muchas pruebas y ellos decidieron no entender. Por eso lo que dijiste ahora, obliguémonos a pensar, obliguémonos a escuchar, obliguémonos. Amén. Así como dice el salmista, sí. alma mía, Salmo bendice 103. al Señor. Y no Bendice, alma olvides. mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Entonces Dice la el idea es oblíguese a pensar, porque la tierra tiene que ser buena para recibir la semilla. Y allí en la enseñanza coloqué los tipos de tierra y de qué se trataba cada tierra que pasaba Muy ahí. bien. Oblíguese a pensar, oblíguese a escuchar, oblíguese, porque Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios de procesos, de oportunidades, y Él nunca va a hacer algo con nosotros si ya no ha insistido. Él insistió al pueblo de Israel antes de traer juicio sobre la nación. Entonces que no pase lo mismo. El Señor Jesucristo está diciendo, esto les es dado a ustedes en parábolas para que ellos no entiendan, porque ya ellos no querían creer a pesar de las pruebas y manifestación de Jesús de que era el Mesías. ¿Qué hicieron ellos? Los que estaban allí, habían muchos que estaban allí solo esperando un milagro, pero no esperando creer en el Mesías. Entonces por eso no es que Dios se niegue, porque eso suena duro ahí, que teniendo oídos no oigan, sino que es la disposición del corazón. Ya habían oído, ya habían visto los milagros de Él. El pueblo de Israel en el antiguo pacto vieron todas las manifestaciones de Dios y aún así endurecieron su corazón. Entonces, teniendo duro el corazón, ¿qué dice Dios? Teniendo ojos no vean, oídos no oigan, y se les engruesa el corazón para no creer. Exactamente, la misma figura. Dios, no es que Dios no quiera que entremos o que nos quedemos afuera. Se quedan afuera los que no quieren los que entrar. tomaron la decisión de no entrar. La gente que no quiere creer en Jesucristo y seguir a Jesucristo es una decisión propia. No quieren entrar. Dios no los quiere fuera, pero son ellos los que determinan estar fuera. Amén. Muy bien, para redondear, para poder escuchar la voz de Dios, entonces yo tengo que ser un buen terreno. Entonces, ¿en qué terreno estás tú? ¿Eres de ese terreno de la orilla del camino que Satanás viene y se roba la palabra? ¿Eres tú de ese terreno en pedregales que recibes la palabra emocionalmente? ¿Eres tú de ese terreno que está creciendo entre espinos? Que los afanes, el trabajo, el colegio, el reggaetón, la moda, la música, ahogan la palabra, o eres buen terreno. Padre, ayúdanos a ser buen terreno, Señor, porque la semilla es buena, el sembrador es bueno, el problema es el terreno, el problema somos nosotros. El problema, Dios mío, es que nosotros somos los que somos duros de cerviz. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a poder avanzar, a poder crecer, a poder recibir la palabra, Señor, y que ella dé fruto en nuestra vida, que nosotros agucemos nuestros sentidos, Dios mío, nuestro sentido intelectual, nuestros sentidos físicos, la vista, el oído, el sabor, Dios mío, el tacto. Ayúdanos, por favor, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta congregación. Y en el nombre de Jesús, este es el año, Dios mío, en que vamos a salir a conquistar. Este es el año en el que vamos a ganar, Dios mío, esos que se están perdiendo. Danos el denuedo, danos la capacidad y la visión para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Santos de Dios, nos vemos el domingo.